Capítulo 417, capítulo 417. Al ver la escena en el espejo de plata, Klein reveló una expresión pensativa. Este espejo es muy poderoso e incluso tiene su propio nombre. Parece ser un artefacto sellado viviente. Tales artículos pueden no ser demasiado dañinos, pero la dificultad para sellarlo es muy alta. Rara vez se usa, excepto en situaciones especiales. Esta persona llamada Icancer Bernard de la mente colmena de la maquinaria parece ser de alto rango. Debería ser un diácono y definitivamente no uno simple. La adivinación es limitada, por lo que el resultado sería casi el mismo que el resultado que muestra el espejo de plata. Incluso si fuera por encima de la niebla gris, no obtendría un mejor resultado. No hay forma de determinar la apariencia del apóstol del deseo. Hay innumerables personas en Baclund con pómulos altos y ojos azules. Mientras Klein estaba en medio de sus pensamientos, la escena producida por el espejo de plata se dispersó rápidamente. Después de eso, aparecieron palabras en rojo sangre. Basado en el principio de reciprocidad, es mi turno de hacer la pregunta. Si mientes o no puedes responder, tendrás que aceptar una misión organizada por mí o sufrir una penalización. Klein levantó las cejas al ver eso. ¿Es este algún tipo de espejo de la verdad o el atrevimiento? Interesante. Las palabras que se parecían a la sangre goteando lentamente se transformaron en nuevos caracteres, formando una nueva frase. ¿Cuál es el verdadero nombre de Red Light? ¿Red Light? ¿Uno de los líderes de la Gran Hermandad Blanca? ¿Una de las 7 luces puras por encima del mundo espiritual? Klein lo pensó cuidadosamente y se dio cuenta de que no sabía la respuesta. Solo conocía a Yalolad Danathan. La garganta de Icancer se movió arriba y abajo mientras el sudor aparecía gradualmente en su frente. Después de un breve momento de silencio, dijo con voz profunda. Nanides. Incorrecto. Las palabras de color rojo sangre en el espejo cambiaron de nuevo. ¿Misión o penalización? Había una lucha obvia en la cara de Icancer. Finalmente respiró hondo y dijo. Penalización. Justo cuando terminó de hablar, un rayo de luz blanco plateado apareció de la nada y le golpeó la cabeza. Con sonidos chispeantes, el cabello de Icancer se erizó y su cuerpo se derrumbó con un golpe sordo. Pequeñas cantidades de humo negro salían de su cuerpo. Sin embargo, el espejo no se cayó al suelo con él. En cambio, flotó por sí solo y aterrizó en el escritorio. Después de 2 segundos, Icancer se tambaleó y se puso de pie, sentado allí jadeando mientras temblaba. Klein miró todo en silencio, sin saber cómo reaccionar. Después de un rato, Icancer, que se había recuperado un poco, lo miró y dijo con una sonrisa forzada. Debías haber oído hablar de los artefactos sellados y saber que vienen con ciertos efectos negativos. Sí. Klein miró el cabello erizado de Icancer y de repente entendió por qué su peinado era tan despeinado, desordenado y rebelde. Klein no pudo evitar decir. En realidad, podrías hacer las preguntas tú solo. No hay necesidad de que lo hagas frente a mí. El requisito para usar este espejo es que debe haber alguien observando de lado. Icancer todavía temblaba. Es tan consciente. Klein dio 2 pasos hacia adelante y llegó a la mesa. Miró con cuidado el espejo plateado por curiosidad y descubrió que, aparte de los extraños patrones y 2 ojos decorativos, no había nada especial en el artefacto sellado. Icancer, cuyo lado estaba frente a él, tembló mientras se reía entre dientes. Puedes hacerle preguntas. No nos importa. No, no tengo ninguna intención de hacerlo. ¿Cómo podía Klein jugar a la verdad o reto con algo como una tabla de Ouija? Mientras hablaba, intentó tocar el borde del espejo plateado. Es frío como el hielo al tacto y tiene una sensación metálica. Cuando Klein tuvo este pensamiento, vio que el antiguo espejo plateado temblaba ligeramente. Las palabras blancas aparecieron rápidamente en él. Su leal y humilde servidor a Rhodes a su servicio. ¿Ah? La mente de Klein se quedó en blanco momentáneamente.
Luego salió de la mesa sin ningún cambio en su expresión. ¿Qué está pasando? Este espejo todavía estaba jugando a la verdad o reto con otros de una manera muy fría y despiadada hace un momento. ¿Cómo se ha convertido en esto en un abrir y cerrar de ojos? Klein estaba divertido y desconcertado. Rápidamente hizo una suposición basada en la información que había reunido. El espejo plateado conoce el verdadero nombre de Radlight, por lo que parece estar relacionado con el mundo espiritual hasta cierto punto. Y el misterioso espacio por encima de la niebla gris parece estar conectado al mundo espiritual también. Al menos cuando me convoco a mí mismo, podré ver lo que parece ser el mundo espiritual después de pasar por la puerta. ¿Este espejo llamado a Rhodes puede sentir el aura de la niebla gris? Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, Klein vio que el cáncer se había recuperado y se puso de pie una vez más. Agarró el antiguo espejo plateado mientras los otros dos miembros de la habitación también dejaron de fingir que no habían visto nada mientras buscaban sin rumbo fijo por la habitación. Después de una serie de inspecciones, Klein se despidió de Icancer y compañía y encontró a Asengard Stanton que había regresado a la sala de actividades. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó directamente. Isengard respondió con una expresión solemne. Hagamos que Stuart y los demás trasladen a sus familias a vivir juntas. Será más fácil protegerlos. Sin embargo, esto solo puede ser una solución a corto plazo. Tú y yo, así como Kaslana, actuaremos con normalidad y recibiremos protección secreta. Esperemos que el apóstol del deseo pueda ser encontrado lo antes posible. Eres un creyente del dios del vapor y la maquinaria, ¿verdad? Sí. Klein respondió mientras dibujaba un emblema sagrado triangular en su pecho. Al mismo tiempo, se lamentó un poco. En el futuro previsible, solo puedo ir por encima de la niebla gris mientras estoy dentro del baño. En el barrio de la Emperatriz, en la opulenta villa del Conde Hall. Audrey echó un vistazo al elegante reloj de pared y se sentó lentamente frente al tocador, a pesar de su nerviosismo y emoción. Se dirigía a la casa de su profesor de psicología, Escalante, y daría el paso clave para convertirse en miembro oficial de los alquimistas de la psicología. Antes de hacerlo, necesitaba cronometrarse bien antes de rezar al señor loco para que la ayudara. Debería poder ver al ángel esta vez, ¿verdad? Audrey pensó con anticipación. Después de unos segundos de silencio, juntó las manos frente a la boca y la nariz y cantó suavemente el nombre honorífico del loco. En la calle Minsk 15, Klein estaba de pie en la sala de estar mirando la escena que finalmente se había calmado, y suspiró. Para él, el apóstol del deseo solo significaba peligro, pero para Stuart y los demás, era un cambio en sus vidas. Espero que se pueda resolver lo antes posible. Con tantos Beyonders con tantos artefactos sellados, debe haber algo efectivo contra el camino del diablo. En medio de sus pensamientos, Klein de repente escuchó una serie de súplicas ilusorias. Debería ser la señorita Justicia. Habiendo estado preparado, miró a su alrededor antes de caminar al baño como si nada hubiera pasado. Después de cerrar con llave la puerta del baño, no pudo evitar suspirar por dentro. Mi vida también ha cambiado un poco. Antes de que la amenaza del apóstol del deseo fuera eliminada, tenía que reducir las veces que iba por encima de la niebla gris, mientras era protegido en secreto por la mente colmena de la maquinaria. La próxima semana, durante el Club del Tarot, el itinerario debe simplificarse. Sin embargo, no importa cuán comprimido esté, todavía tomará casi 10 minutos. Bueno, el estreñimiento es algo muy normal. ¿Quién dice que los villandes no pueden estar estreñidos? Siendo optimista, Klein dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y fue por encima de la niebla gris. Luego, Audrey siguió lo que le habían enseñado previamente y preparó un simple ritual entrando en el estado de sonambulismo artificial. Cuando Klein vio su figura borrosa dentro de la estrella carmesí, pasó por el procedimiento, primero, usando su cuerpo espiritual para contener la carta del emperador oscuro,
Luego tomando la figurita de papel que cortó con sus habilidades de corte mejoradas y enviándola. Como era de esperar, la figurita de papel reunió el poder que se estaba agitando fuera de la niebla gris, convirtiéndose en un ángel gigante con 12 pares de alas negras. Audrey observó cómo el ángel sagrado y majestuoso descendía ante ella, envolviéndose en sus capas de alas. Se quedó sin palabras por un buen rato. Este es un ángel, el ángel del Señor loco. Y hasta tiene 12 pares de alas, un arcángel. ¿Esto es exactamente lo mismo que las descripciones en las leyendas del canon? Este también es un ángel de nuestro club del tarot. Audrey vio cómo la silueta del ángel se desvanecía rápidamente. De repente sintió que era excepcionalmente dulce. Le agradeció al señor loco con alegría, emoción y piedad, y luego llamó a las criadas y les dijo que se prepararan para su viaje al aire libre. Klein sonrió y regresó a la sala de estar, mirando el agujero de bala en la pared y perdiéndose en sus pensamientos. ¿Debería colgar una pintura al óleo barata para cubrirlo o repararlo y pintarlo encima? En la casa de Escalante en Helstonborough, Séptima Avenida. Audrey dejó a su criada y guardaespaldas en la sala de estar y siguió a la ama de llaves a la sala de actividades con Susie, su enorme perro Golden Retriever. En la sala de actividades había otras 2 personas esperando. Uno de ellos era Helbert Alucard, el psicólogo que le había presentado Lady Norma. El otro era Stephen Hampras, quien había organizado la anterior discusión de psicología. En ese momento, aunque ya era hora del banquete, solo había una vela ordinaria encendida en la habitación. La vela se colocó en el centro de la mesa de café y su tenue llama amarilla titilaba, dispersando la oscuridad en la sala de actividades. Después de saludarse, Hilbert, con su piel ligeramente morena, gracias a la pequeña cantidad de sangre del continente sur que llevaba, miró a Susie, pero no dijo una palabra. Audrey sonrió disculpándose y dijo: Me siento más segura con ella cerca. Susie también miró a Hilbert con ojos inocentes. Comprendo. Por favor, siéntese. Hilbert sonrió y se sentó en el sofá del otro lado de la mesa de café. Hampras y Escalante también tomaron asiento. Después de que Audrey se sentara, Hilbert levantó la mecha de la vela para iluminarla un poco. Miró a Audrey a través de la luz de las velas. Ahora respóndeme con honestidad. ¿Estás segura de que quieres unirte a los alquimistas de la psicología? Bajo la iluminación de la luz de las velas, sus ojos parecían estar teñidos con un toque de oro. En lo profundo de sus pupilas parecía haber otro ojo, un ojo vertical. La mente de Audrey se desvió repentinamente por un momento antes de recuperar los sentidos. Asintió levemente y dijo: Sí. Hilbert preguntó de nuevo: ¿Harás daño intencionalmente a los alquimistas de la psicología? Su tono llevaba una extraña inducción, como si, mientras la persona interrogada diera una respuesta afirmativa, inconscientemente estaría de acuerdo y la acataría desde el fondo de sus corazones. No. Audrey respondió de manera muy lógica. Después de unas cuantas preguntas, Helbert Escalante y los demás suspiraron aliviados. El primero sonrió y preguntó: ¿Hay algo más que quieras decir? Audrey dudó un momento y luego mostró su sinceridad. Una vez compré la fórmula del espectador en una reunión de Villande. Ya soy un espectador. Esa reunión de Villande se llama la reunión del tarot. Audrey pensó para sí misma con orgullo. Capítulo 418. El poder de la mente. Audrey sabía que su mente y su psique estaban siendo influenciadas por algún tipo de poder villande. Solo gracias a la bendición del ángel que le proporcionó el señor loco pudo ser milagrosamente inmune a ese estado. Por lo tanto, decidió poner ciertas cosas en movimiento utilizando pequeños secretos para aturdir a sus contrapartes, con el fin de ocultar los asuntos más cruciales a cambio de obtener una mayor confianza.
La razón por la que hacía esto no era porque no creyera en el ángel, sino porque sentía que podía observar a su contraparte del mismo modo en que ellos la observaban a ella. Aunque siempre se había escondido en la oscuridad y pretendía no ser considerada una villande, actuando de una manera que no despertara sospechas, seguía estando más dispuesta a tomarse en serio a los miembros de los alquimistas de la psicología. Después de todo, eran profesionales y ella solo podía ser considerada una aficionada en el círculo de los villande. Le faltaba experiencia y no era lo suficientemente flexible. Era muy posible que expusiera ciertos problemas de cosas que aún no había llegado a comprender. En ese caso, podría aprovechar la oportunidad para confesar y disipar por completo algunas de las dudas de los miembros de los alquimistas de la psicología. Había llamado a la bajada del ángel y su envoltura de sus alas como una bendición. Al escuchar la respuesta de Audrey, tanto Escalante como Hombres mostraron un breve gesto de sorpresa. Por un momento incluso dudaron de sus propios poderes. En cuanto a Hilbert, curvó las comisuras de sus labios en una leve sonrisa, sin mostrar ninguna reacción anormal. Asintió con satisfacción y dijo suavemente: Tu honestidad es admirable. ¿Algo más? Audrey fingió estar en trance mientras negaba con la cabeza. No hay nada más. Hilbert pensó por un momento antes de hacer algunas preguntas más. ¿En qué reunión de Villande compraste la fórmula del espectador? ¿De quién la compraste? ¿Dónde conseguiste los ingredientes para elaborar la poción? Los ojos de Audrey se movieron ligeramente mientras mostraba una expresión de recuerdo. Tengo que mantener la reunión de Villande en secreto. No pude ver cómo era la persona que me vendió la fórmula del espectador. Pero por la forma en que hablaba, pude determinar que era un creyente del Señor de las Tormentas. Al escuchar eso, Hilbert asintió ligeramente, como si recordara algo. Audrey continuó. Los ingredientes de mi poción del espectador se encontraron principalmente en la bóveda de mi familia. El resto se intercambió con mis pocos amigos. 2 pociones del espectador. Añadió en silencio. La mayoría de ellas se encontraron en la bóveda de su familia. Hilbert, Escalante y Ampres reflexionaron sobre las palabras por un momento, sin palabras. Después de unos segundos, Hilbert asintió a Escalante y Ampres, indicando que todo le parecía bien. Después de recibir la misma respuesta del resto, el tono dorado en sus ojos se desvaneció y la pupila vertical en sus ojos se desvaneció rápidamente. Hilbert tocó la mecha de la vela de nuevo, haciendo que la llama titilara. En ese instante de alternancia entre la luz y la oscuridad, Audrey descubrió que el extraño poder que la afectaba había desaparecido de repente. Controló su expresión a la deriva y cambió a una apariencia de duda e interrogación. No esperaba que ya fueras un espectador. Hilbert se rió entre dientes. Audrey mostró su sorpresa y pánico en el momento adecuado. Saber qué tipo de reacción emocional mostrar en la situación adecuada y saber en detalle qué tipo de expresión y lenguaje corporal usar para reaccionar era la habilidad básica de un telepata. Hilbert sonrió y dijo: No hay necesidad de ponerse nervioso. No nos importa. Esa fue la última de nuestras pruebas. Enhorabuena, has superado todas las pruebas. Ahora eres un miembro oficial de nuestros alquimistas de la psicología. Bueno, entonces. Audrey dudó un momento, luego sonrió. Parecía un sueño. Entonces se levantó, alzó las puntas de su vestido y se inclinó ante Hilbert y los demás. A continuación, dijo con una sonrisa tenue: Somos ahora compañeros. Escalante y los demás se levantaron de inmediato y se inclinaron ante la hermosa chica de noble estatus que había sido tan cortés con ellos. Después de que los dos se sentaran again, Hilbert organizó sus palabras y dijo: Señora Audrey, voy a explicarle formalmente la situación de los alquimistas psicológicos. De acuerdo. Dijo Audrey con una sonrisa. Llamadme solo por mi nombre. Hilbert asintió.
Reclinándose hacia atrás, cruzó su pierna derecha y unió sus manos. Los originales alquimistas psicológicos eran solo un seminario para entusiastas que creían que la mente tiene un poder y unas maravillas sin límites. Más tarde, este seminario obtuvo un mapa del tesoro y encontró los relicarios dejados por Hermés. ¿Hermés del lenguaje de Hermés? Preguntó Audrey, entusiasmada. Sí, fue uno de los primeros maestros del misticismo de la raza humana y el idioma antiguo que creó resonó con el poder de la naturaleza. Estaba activo durante la oscura segunda época. En aquel entonces, los humanos eran solo sirvientes y esclavos de los gigantes. Dijo Hilbert con suma reverencia. Exhaló un suave suspiro. Los miembros originales de los alquimistas psicológicos encontraron muchas cosas en las ruinas. Descubrieron que Hermés era un maestro místico en el campo de la mente. Su objetivo de investigación eran los dragones que gobernaban el cielo durante la segunda época. Para ser precisos, los dragones de la mente. La información que dejó muestra que los dragones de la mente han avanzado mucho en este campo y han alcanzado el mismo nivel de logro que los dioses. Lo sé. El dragón de la imaginación Ankewelt fue un antiguo dios. Pensó Audrey con bastante complacencia. Hilbert suspiró y dijo. Esos materiales sentaron las bases y la dirección de la investigación de nuestros alquimistas psicológicos. Creemos que la mente tiene muchos secretos y que cada uno de ellos se esconde en algún lugar profundo y difícil de alcanzar. Perdón por usar el adjetivo profundo, que parece ser el más apropiado para mí. El más mínimo error en el estudio de esos secretos causaría un daño irreversible al cuerpo. Audrey, debes recordar que, en este aspecto, las cosas se deben hacer con cuidado. Después de que Audrey asintió, él continuó. Si podemos descubrir los secretos de la mente, entonces podremos, por un lado, descubrir el poder escondido en lo profundo de la conciencia de uno mismo y realizar muchos actos milagrosos y, por otro lado, podemos influir o incluso controlar las mentes de los demás. Después de alcanzar este nivel, lo que sigue es el mar de la subconsciosidad colectiva, el lugar al que más esperamos llegar. Por supuesto, la descripción de una subconsciosidad colectiva no es lo suficientemente precisa, prefiero llamarlo el mundo mental de todos los seres vivos. Tiene una conexión velada y milagrosa con el mundo espiritual. ¿Qué tipo de poderes más allá de lo humano obtendríamos si domináramos este mundo mental? Audrey mostró su curiosidad en el momento preciso y su falta de conocimiento en este área. Hilbert sonrió y dijo. Deberías haber notado algunos de los fenómenos maravillosos en el mundo real. Cuando deseamos recibir algo, aparece. Cuando queremos visitar a un amigo, llama a la puerta. Y cuando deseamos que algo suceda, comienza en ese preciso instante. Podrías decir que es una coincidencia, pero a veces hay demasiadas coincidencias. Nuestra investigación muestra que muchas de estas coincidencias son causadas por una influencia mágica inconsciente de la mente. Cuando domines el mundo mental, que también es el mar que reúne la subconsciosidad colectiva, dominarás las coincidencias, creando fenómenos mágicos que aparecen por casualidad como un eco de tu mente. Aparecerá tal como lo desees. Esto es demasiado increíble. Audrey había oído hablar del sol del dragón de los sueños, pero la descripción de Hilbert fue mucho más detallada. Este sonrió y dijo. En nuestro nivel, es mejor no discutir una cuestión tan profunda y compleja. Si lo hacemos, nos perderemos fácilmente. Continuaré presentando a los alquimistas psicológicos. El descubrimiento de las ruinas marcó el establecimiento de la organización. Los miembros, al principio, querían mantener un estado de discusión académica pura, pero siempre necesitaban ayuda cuando se encontraban con asuntos prácticos. De un mismo modo, les faltaban objetos y materiales de investigación. Es por eso que los alquimistas psicológicos se convirtieron poco a poco en un sistema organizado y en una verdadera organización secreta. Sin embargo, en comparación con otras organizaciones secretas, nuestra estructura y relaciones son relativamente sueltas. Eso es lo que me gusta de esto. Audrey expresó su opinión. Hilbert explicó las reglas y regulaciones principales antes de concluir finalmente. Cuando llegues a un rango más alto podrás conocer a los otros miembros. Ahora te daré la poción de telepatía de la secuencia 8. Como se esperaba,
si prepararon una poción de telepatía. Audrey estaba contenta y orgullosa. Después de ver la lustrosa poción, dudó y dijo: Desearía consumirla después de que regrese. Todavía no confía en nosotros y desea confirmar. Hilbert leyó los pensamientos de Audrey y respondió con una sonrisa. De acuerdo. Con tu rendimiento, beber la poción de telepatía no debería ser un problema. Audrey sonrió y le agradeció antes de hacer una pregunta incisiva. ¿Puedes darme la fórmula de la poción de psiquiatra? Desearía buscar y reunir los ingredientes con anticipación para no perder tiempo. Cuando otras personas se unen a los alquimistas de la psicología, además de esperar obtener una fórmula, ¿no esperan solicitar los ingredientes Villande correspondientes? ¿Quién lo dice con tanta naturalidad y habla de tratar de reunirlos con anticipación? Hilbert Hampras y Escalante se quedaron sin palabras por un momento mientras miraban a la niña que hablaba de esas cosas con un tono normal. Unos segundos después, Hilbert forzó una sonrisa. Te ayudaré a hacer la solicitud. Normalmente esto requeriría puntos de contribución y los puntos de contribución provienen de las misiones que te asignamos, las contribuciones de investigación que haces y la nueva información y materiales que recopilas. De acuerdo, haré todo lo posible. Dijo Audrey con brío. Se mantuvo en silencio después de salir de la casa de Escalante, pero solo hasta que entró en su habitación y despidió a Annie y a los demás, entonces se volvió hacia el enorme Golden Retriever y sonrió. Susie, tenemos tu poción. Es una pena que el Salamander Arcoiris que Alfred encontró para mí no me sirviera. Solo se puede intercambiar por dinero. Audrey suspiró con emoción en su corazón. Susie miró la botella que contenía la poción de telepatía y movió la cola alegremente. Audrey se había colgado un par de gafas de montura dorada alrededor del cuello solo por reír. Easton Barrow. En la casa de Isengard Stanton. Klein había sido invitado a desayunar. Además de él, Caslana también fue invitado. Después de comer un bocado de la suave tarta de patata, Klein elogió. Señor Stanton, sus habilidades culinarias son excelentes. Isengard, que tenía canas en las sienes, sonrió y dijo: Es una especialidad de Lemburg. Y para los Villande de la Iglesia del Dios del Conocimiento y la Sabiduría, ser multitalentoso es una característica común. Su secuencia 6 se llama polifacético. Es fácil para las personas perder el control por la poción correspondiente. Hasta ahora, todavía no tengo la confianza para hacer el intento de avance. Capítulo 419. Deseando. Polifacético. Esta secuencia suena fuerte solo por su nombre. La secuencia 7 del camino del lector se llama Guardián del Conocimiento o Detective. Es un trabajo que se inclina por la comprensión del conocimiento y la deducción. En el mejor de los casos, estaría acompañado de técnicas de combate decentes y la capacidad de usar maquinaria, por lo que no se puede considerar poderoso. Pero en la secuencia 6 parece haber un cambio cualitativo repentino, especialmente más en el campo del combate Beyonder. Por lo que parece, cada camino Beyonder tiene su propio punto crítico por debajo de las altas secuencias, pero no está fijado en una secuencia en particular. Por ejemplo, el punto crítico del camino del vidente es mago. Klein bebió un sorbo de café caliente y no intentó sondear los secretos de otras secuencias. En cambio, sonrió y dijo: Señor Stanton, parece que está bastante relajado. No está nervioso ni preocupado en absoluto. Isengard no respondió inmediatamente. Dejó su cuchillo y tenedor, sacó su pipa y dijo: No te importa, ¿verdad? En realidad sí, pero la contaminación y el smog en Backlund ya son tan malos que unas pocas bocanadas más de humo de segunda mano no lo empeorarán. Klein sacudió la cabeza y sonrió. ¿Esto te ayuda a pensar? Más bien es un hábito que tengo después del desayuno todos los días. Isengard terminó de fumar su pipa y, al exhalar el humo, suspiró y dijo: El miedo, la ansiedad y la preocupación no nos ayudan a enfrentar la amenaza. ¿Por qué no tomar las cosas con más calma, entonces? El cerebro se activará aún más así. Mi asistente se preocupaba con facilidad, lo que llevó a su trágica desgracia.
¡Ay! Isengar miró a Kaslana y continuó. Además, nuestro oponente es un apóstol del deseo. Debemos evitar las emociones intensas. Dijo esto y se echó a reír. Lo que es más importante es que no tenemos otra manera de localizar al apóstol del deseo. ¿Qué hacemos entonces? Kaslana terminó de comer el último trozo de tocino y preguntó con seriedad. Isengar fumó y dijo con cierto humor. Para hablar de estos temas, prefiero las sillas reclinables. Aparte de sentir peligro, los demonios no son buenos adivinando o teniendo presentimientos. Así que, si un apóstol del deseo quiere descubrir a su objetivo principal de venganza, tendría que investigar activamente y reunir información. De otra manera, ¿cómo sabría qué grupo de detectives privados hizo grandes aportes a la investigación de los asesinatos en serie? ¿Cómo pudo encontrarnos a ti y a mí con tanta precisión? En ese proceso, sin duda habría interactuado con muchas personas. Aunque se escondiera, tendría que dejar algunas pistas. Además de la imagen aproximada que dio la mente colmena mecánica, esto formaría pistas. De manera similar, si quiere atacarme a mí, tendría que descubrir dónde vivo, cuáles son mis patrones de entrada y salida, cuando trabajo o descanso. También necesita saber si hay villanes poderosos que me protegen. Esto requiere un periodo de observación considerable y las correspondientes indagaciones, lo que significa, nuevamente, interactuar con otros y con ciertos lugares. Una vez que hay interacción, habrá pistas. Me gusta el dicho, donde quiera que ponga el pie, todo lo que toque, todo lo que deje, aún sin darse cuenta, servirá como testigo silencioso en su contra. Conozco esa frase, fue dicha por el emperador Rosell. Klein sonrió, pero pronto se sintió un poco desanimado porque era la segunda vez que escuchaba a alguien mencionar ese dicho en este mundo. La última vez fue en Tingen. Kaslana, cuyas mejillas estaban caídas, suspiró. Como se esperaba de un gran detective. Nunca había pensado en esas cosas. Admiro tus habilidades de observación y deducción. Isengar respondió con una sonrisa. Todos tenemos nuestros propios campos de especialización. Si solo fuera lucha, tú me vencerías una y otra vez. Sherlock también debió pensar en lo que acabo de decir. También tiene habilidades sobresalientes de observación y deducción, y es un excelente detective. En realidad, me sentí un poco avergonzado cuando hablabas con tanta confianza antes. Klein forzó una sonrisa. No, tú eres un verdadero detective, y yo estoy aún muy lejos de serlo. Realmente eres un joven modesto. Isengar suspiró. Sonrió y dijo. A partir de ahora, procederemos teniendo en cuenta estos puntos. Tendrás que usar tus propios recursos y canales de información. Aparte del Eye of Wisdom, un tercio de mis recursos e información en Backlund son de ustedes, mis buenos amigos. Klein sonrió forzadamente y respondió. De acuerdo. Aparte de la reunión de villanes organizada por el Eye of Wisdom, las únicas personas a las que podía pedir ayuda eran Marik, la señorita Sarron, el vampiro Ammanwad y el padre Utravsky. Como la mente colmena mecánica me protege en secreto, tendré que eliminar a la señorita Sarron y a Marik. Puedo visitar a Emlyn, el vampiro, ya que ahora es un semicreyente de la Madre Tierra y está bajo la protección del obispo Utravsky. No correría peligro de los Beyonders oficiales. Klein decidió instantáneamente por dónde continuar. Kaslana guardó silencio por unos segundos y luego respondió. No hay problema. Klein se limpió la crema restante en el último pedazo de tostada, la masticó y la tragó a un ritmo pausado antes de preguntar. Señor Stanton, usted mencionó anteriormente la activación de un artefacto sellado en particular. ¿Podrá ayudarnos a lidiar con el apóstol del deseo? Sí, jugó un papel crucial para encontrar y rodear al perro del diablo en ese entonces. Respondió Isengar con franqueza. Su nombre en código es 1A42. ¿1 a 42? Un artefacto sellado de grado 1 es altamente peligroso y solo se puede usar de forma limitada. Incluso la diócesis de Backlund solo puede tener 1 o 2 artículos. Una descripción correspondiente brilló en la mente de Klein y preguntó con gran interés. ¿Qué es? ¿Qué habilidades y efectos negativos tiene? Isengar se rió y dijo.
Ese es un secreto de la Iglesia de la Diosa de la Eternidad. No lo sé y solo sé que originalmente no estaba en Buckling. Lo trajeron apresuradamente aquí como una emergencia debido a los asesinatos en serie. Se dice que es una armadura de cuerpo completo de color plateado con manchas de sangre rojo oscuro. En una ocasión causó la destrucción de una pequeña ciudad y más de 100.000 personas murieron a causa de ella. ¿Armadura maldita? Preguntó Klein a cambio, dándole un nombre. Isengar escupió una bocanada de humo y sacudió la cabeza con seriedad. Tal vez no esté maldita. Algunas personas la llaman armadura del berserker o armadura del sediento de sangre. Mi iglesia alguna vez supuso que la sangre con la que está manchada proviene de una deidad de la antigüedad. Cuando se descubrió por primera vez, parecía no ser nada fuera de lo común. Fue tratada como una simple antigüedad, vendida y coleccionada por otros. Pero con el paso del tiempo, aquellos que entraron en contacto con ella murieron uno tras otro. Fue una muerte extremadamente aterradora, casi al punto de desmembramiento, y después de eso, con ella como centro, la muerte se extendió hacia afuera. Ya no había necesidad de contacto y, como tal, una pequeña ciudad fue destruida. Esto sucedió a principios de la Quinta Época. Los halcones nocturnos fueron responsables de las consecuencias. Como se esperaba de un Beyonder de la Iglesia del Dios del conocimiento y la sabiduría. Él sabe suficiente historia y eventos de Beyonder. Klein elogió en secreto. Kaslana preguntó, sonando un poco preocupada. ¿Nos traerá peligro? La Iglesia de la Diosa de la Eternidad definitivamente encontró la manera correcta de sellarla, pero para nosotros es mejor evitar el contacto lo más posible. Dijo Isengar a medias como consuelo y a medias como advertencia. Después del desayuno, él y Klein fueron a la sala de actividades donde había tenido lugar la pelea. Kaslana se dirigió primero al baño. Mirando su espalda, Klein dijo pensativamente. ¿Parece ser una Beyonder del camino del árbitro? Tus habilidades de observación son realmente excepcionales. Isengar se sentó en la silla reclinable. Mientras Klein caminaba hacia el sofá, susurró confundido. Este camino está estrictamente controlado por la familia real, el ejército y los antiguos nobles. Muy pocas fórmulas e ingredientes aparecen en el mundo exterior. ¿Kaslana tiene ese tipo de antecedentes? Isengar sonrió y dijo. Bastante obvio. Sin embargo, incluso hasta este punto, no ha tomado la iniciativa de mencionar los asuntos relevantes. Esto implica que realmente hay una razón que hace que sea un poco incómodo para ella mencionarlo. Miró a Klein con una sonrisa en los ojos como para decir, ¿no eres tú también igual? Klein se rió secamente y se sentó. Después de un rato, Kaslana llegó a la sala de actividades y continuó discutiendo el asunto relacionado con el apóstol del deseo con Klein e Isengar. Mientras hablaba, su expresión se volvió repentinamente sombría y suspiró. Fui arrastrada al caso más peligroso esta vez. No tengo idea si sobreviviré al final. Si fuera asesinada por el apóstol del deseo, desearía que esto estuviera en mi lápida. Ella tuvo una gran madre. La voz de Kaslana fue disminuyendo gradualmente a medida que su personalidad difícil de tratar parecía suavizarse. Isengar compartía los mismos sentimientos y asintió. De manera similar, él es el enemigo más peligroso que he encontrado. Luego se rió y dijo. Si muero a causa de esto y ambos siguen vivos, ¿estarían dispuestos a ayudarme a entregar mis restos al Santo Templo del Conocimiento en Lemburg? Deja de levantar banderas de muerte. La boca de Klein estaba entreabierta y no sabía cómo detener a los dos detectives que tenía delante. No hay problema, pero espero que este día nunca llegue. Hizo todo lo posible por disipar ese pensamiento. Isengar lo miró y preguntó con curiosidad. Sherlock, ¿y tú? Si fueras asesinado por el apóstol del deseo, ¿qué deseo tienes que esperas que otros puedan cumplir por ti? Revíveme. Klein suspiró y dijo. Espero poder ser enterrado en un cementerio con buen paisaje. Lo mejor sería que mi cadáver estuviera intacto y rociado con agua bendita y flores frescas. El significado principal de sus palabras era. No me cremen. Los tres se quedaron en silencio por un rato hasta que escucharon el tintineo del timbre.
El visitante era el diácono llamado Ecansor Bernard de la mente colmena mecánica. Su pelo se estaba escapando obstinadamente del borde de su sombrero, dando a su profundo contorno masculino una sensación indescriptiblemente desordenada. Esta vez no llevaba el espejo plateado llamado a Rhodes. Se desconocía dónde lo había puesto. Si tengo la oportunidad, no me importaría usar ese espejo mágico para ver cómo reaccionaría mi leal y humilde sirviente. Pensó Klein. Y Cancer no entró. Se quedó allí mirando al trío de detectives. Luego, dijo rápidamente con voz profunda. Hay una pista sobre el apóstol del deseo. Capítulo 420, Familia del Diablo. Westboro 6 Edward Street. Y Cancer Bernard presionó su sombrero negro, señaló la puerta detrás de la fuente y les dijo a Klein, Isengard y Caslana. Hemos investigado a la inversa los diversos canales de información en busca de filtraciones de noticias o información. Combinado con el esquema de su perfil lateral, así como con la ayuda del espejo mágico, logramos tener un sospechoso preliminar. Obviamente hiciste una pausa por un momento cuando mencionaste el espejo mágico. Me pregunto qué precio pagaste para obtener la respuesta que querías. Klein sintió el problema en el tono de Cancer y sintió una desconcertante pizca de simpatía por él. Es el dueño de esta casa. Caslana respondió con una pregunta que sonaba casi segura. Isengard Stanton miró alrededor y dijo como si estuviera pensando. ¿Elegiste informarnos directamente porque encontraste otra pieza de evidencia? Sí, el retrato del dueño de la casa lo demuestra. Jeje, nunca se saca fotos. Respondió Cancer francamente. Además, la gente de aquí ha visto un perro negro grande en el vecindario muchas veces en el pasado. Esto puede probar básicamente que el sospechoso es ese apóstol del deseo. Habiendo dicho esto, Isengard no pudo evitar reírse. Lo siento, estábamos demasiado ansiosos y no te dimos la oportunidad de presentar al sospechoso. Mientras caminaba alrededor de la fuente y hacia la puerta principal de la casa, Cancer dijo rápidamente. El dueño de esta casa es Patrick Hasson, el principal accionista de un pequeño banco. Según la descripción de sus vecinos, es un hombre de mediana edad alegre, entusiasta y optimista que se ha mantenido soltero, pero se cree que tuvo varias amantes. En este nivel de riqueza, la cantidad de sirvientes que contrata es totalmente inadecuada. Cada vez que se celebra un banquete o un baile, tendría que contratar un grupo de asistentes temporales de la Asociación de Asistencia de Sirvientes de la Familia de la ciudad. Con respecto a esto, su explicación se debe a un problema de insomnio. Demasiados sirvientes afectarán el silencio que necesita. Puedo decir que tiene muchos secretos que necesitan ocultarse, por lo que no se atreve a contratar demasiados sirvientes. Dijo Isengard en tono de broma. Klein, que no contrató a un solo sirviente, dijo con algo de culpa. Tal vez es simplemente porque sus finanzas no son tan buenas como otros piensan. Sí, ese es un factor que no se puede descartar. Isengard se acercó al porche y se paró frente a la puerta principal. Cancer miró a Klein y dijo como si hubiera tenido una epifanía. No contratas sirvientes y solo tienes a la criada de tu casero haciendo limpiezas temporales 2 veces por semana. ¿Es para ocultar el secreto de que eres un villande? De todos mis secretos, ese es el más trivial. Klein sonrió deliberadamente con amargura y dijo. Sí. Mientras hablaban, Cancer abrió la puerta de entrada y un olor indescriptible salió flotando. El olor a descomposición. Isengard hizo un juicio en un instante. Cancer llamó a un miembro del equipo de la colmena mecánica. Carlson, ¿hay algún descubrimiento? El Viander Carlson llevaba gafas gruesas y tenía una expresión complicada en la cara. Encontramos muchos cuerpos aquí. En el cemento del sótano, en las paredes gruesas y en los lugares donde el jardín está cubierto de maleza, se encontró un cadáver oculto tras otro. Los más antiguos podrían tener más de una década y los más recientes son los sirvientes que aún estaban vivos hace unos días. Algunos de ellos son solo huesos, otros ligeramente podridos. Dicken, este lugar es como un matadero humano.
Mientras hablaba, los miembros de la colmena mecánica y los policías cuidadosamente seleccionados que estaban detrás de él sacaban un cadáver tras otro. Algunos de los cadáveres estaban desmembrados. Lenguas, dedos, bolsas del estómago, ojos, etc., estaban todos desparramados. Algunos de los cadáveres solo eran huesos. Parece que muchos de los casos de desaparición de Buckland se resolverán gracias a esto. Isengard se pellizcó la nariz y suspiró. Cuando Clan vio un intestino que casi arrastraban por el suelo, exhaló y se volvió para mirar alrededor de la casa. El miembro de la colmena mecánica Carlson murmuró de nuevo. Jason les pagaba a sus sirvientes sueldos muy altos y les daba muchas vacaciones. Los sirvientes que vivían a su alrededor estaban todos muy envidiosos. El cocinero de Jason incluso le prometió a su hijo que estaría en casa esta semana y que lo llevaría al circo a ver una actuación. Un verdadero demonio. Caslana estaba ligeramente perturbado. Mirando alrededor, Klein contuvo sus emociones y preguntó solemnemente. ¿Por qué el mobiliario de la casa es tan sencillo y tosco? Como banquero, incluso si el banco que posee no es grande, Jason debería haber tenido porcelana cara, excelentes pinturas, relojes de pared de lujo y todo tipo de artículos hechos de seda de alta calidad. ¿Por qué no vemos nada de eso aquí? Bueno, la madera de sus muebles sigue siendo bastante buena. Carlson miró a Deacon Cancer y, después de recibir una señal de asentimiento, dijo. Está claro que Jason había planeado esta venganza durante mucho tiempo. Vendió los artículos valiosos pero poco llamativos de la casa e incluso había aceptado la compra de su finca por parte del Barbad Bank. Después de matar a sus sirvientes, aceleró su liquidación y vendió la pintura al óleo y otros artículos. Parecía estar seguro de que definitivamente lo encontrarían y no tenía ningún pensamiento de tener suerte. Antes de actuar, solo le quedaban su casa, su mobiliario y su identidad. Se desconoce dónde había trasladado grandes cantidades de efectivo, metales preciosos y joyas. Después de escuchar la descripción de Carlson, Klein de repente pensó en algunos adjetivos: calmado, racional, loco. Un verdadero demonio. Isengard evaluó antes de compartir sus deducciones. Es sensato y tranquilo en sus acciones, pero tiene una fuerte tendencia a la locura y un espíritu de aventura que es característico de los dos últimos hechos. Por lo tanto, ¿tenemos que tener cuidado con que se arriesgue? Klein captó la esencia de las palabras del detective Stanton. Sí. Isengard asintió gravemente. A continuación, los pocos detectives registraron la casa y encontraron mucha evidencia para demostrar que Patrick Jessen era problemático. También vieron el retrato colgado en la sala de actividades. Representaba a un hombre de mediana edad con pómulos altos, ojos azules con un poco de gris, facciones ordinarias y cabello cuidadosamente peinado. No tenía ningún rasgo especial. En ese momento, Cancer entró y les dijo a Klein y a los demás. Encontramos algunos objetos en una cámara secreta que confirman que Jessen Patrick había intentado invocar un demonio aún más poderoso, pero por alguna razón no tuvo éxito. Y esos objetos han confirmado su identidad. Él es un miembro de la familia del diablo conocida como Beria, así que su verdadero nombre debería ser Jessen Beria. ¿La familia Beria? Klein asintió sin sorpresa. En la antigua Cuarta Época, la facción humana que adoraba a los demonios formó una alianza dispersa conocida como la secta de la sangre santificada. Esta organización estaba internamente dividida de manera bastante drástica. Las tres grandes familias del diablo, Nois, Andariel y Berie, eran un equilibrio tripartito de fuerzas. Sus antepasados una vez recibieron la concesión del abismo y adoran a un dios malvado llamado, el lado oscuro del universo. Creen que él es el gobernante del abismo y que él es el devastador del mundo que corrompería y degeneraría todo el universo del mundo real. Isengard presentó a los villanes no afiliados, Caslana y Klein. Cancer negó con la cabeza y agregó. Si una organización profundamente dividida no se divide eventualmente, la integración y la unificación son tendencias inevitables.
Varias situaciones y rumores indican que las familias Beria y Andariel se han debilitado gradualmente desde hace al menos 1000 años hasta el punto de convertirse en vasallos de la familia Noyce en las últimas décadas. Bueno, el símbolo de la familia Beria es la combinación abstracta de un pentagrama y cuernos de cabra. Independientemente de eso, la familia Beria sigue siendo una familia extremadamente antigua con raíces profundas. No es de extrañar que Jason haya podido criar un perro del diablo. Ay, esa es solo una de las razones. Otra razón es que posee un banco, incluso si no era grande. En la segunda época, el dios antiguo que corresponde al lado oscuro del universo es el monarca del diablo Farbauti. ¿Hay alguna conexión entre los dos? Klein suspiró sintiendo curiosidad. Después de mucha búsqueda, los 3 detectives y los miembros de la mente colmena de la maquinaria solo pudieron confirmar que Jason Patrick era el apóstol del deseo, pero no pudieron encontrar la ubicación actual del hombre. Con el pretexto de obtener ayuda de otros, Klein tomó un pañuelo que Jason había usado durante el ritual de invocación del diablo, con planes de encontrar una oportunidad para adivinar sobre la niebla gris. Después de todo, Jason había tratado con los objetos con los que a menudo entraba en contacto. Poco después, Icancer se acercó a ellos y dijo con una expresión pesada: «Los halcones nocturnos traerán ese artefacto sellado aquí. Haremos un movimiento primero». De acuerdo. Isengar y Kaslana respondieron al mismo tiempo. En cuanto a Klein, hacía mucho tiempo que había levantado las manos y los pies en señal de aprobación internamente. Después de salir de la villa de Jason, que ocupaba una gran área, Klein miró hacia atrás y su expresión se volvió sombría gradualmente. Dijo con duda: Creo que hay un problema. ¿Qué problema? Kaslana preguntó apresuradamente. Klein deliberó y dijo: Él vendió el banco, su negocio y muchos objetos valiosos antes de tiempo. Eso significa que Jason está preparado para renunciar a su identidad y vida actuales. Si su motivo es simplemente buscar venganza contra el perro del diablo, no es suficiente para iniciar una serie de acciones como esa. Tal vez tenía una relación muy profunda con el perro del diablo. Sherlock, de que no lo pienses así, pero he visto personas que tratan a las mascotas como a la familia. Kaslana dijo en desacuerdo. Isengar, que estaba de pie a su lado, dijo solemnemente: No, Sherlock tiene razón. Kaslana, ¿sabes cuál es el nombre antiguo de la secuencia 8 del Camino del Diablo? Kaslana reveló una mirada de contemplación. Aparentemente lo había oído, pero no podía recordarlo inmediatamente. En ese momento, Klein respondió por ella en voz baja. Sangre fría. Sangre fría. Mientras reflexionaba sobre el nombre, de repente comprendió por qué los 2 grandes detectives Moriarty y Stanton lo dirían así. Viendo su reacción, Klein señaló en otra dirección. Dividámonos y comencemos con nuestros propios canales de información. Después de recibir una respuesta afirmativa de Isengar y Kaslana, se fue a toda prisa. Sin embargo, no corrió al sur del puente para encontrar a Amman White. Quería dirigirse a la comisaría de policía de Chesapeake y recuperar las 50 libras que había depositado como fianza. Ya se ha demostrado que está libre de problemas. Tanto Isengard Stanton como los villanes oficiales habían dado sus respectivos testimonios.